días, compañeras, compañeros, asesor. Cumpliendo con el reto número 5, ¿qué reglas se rompen? Se va a analizar o analizo la serie Fauda, que en árabe es su nombre y en español es caos. Y es precisamente un caos que nos muestra lo que se vive en el estado árabe y el estado judío, en este caso Israel y Palestina. Como presentación, pertenezco a la licenciatura en Derecho. Este módulo corresponde a Derecho Internacional. Mi nombre es Juan Agustín Peña Cruz. Mi número de matrícula es 21001448. El nombre de mi asesor es José Antonio Apipihuasco Ramírez. Y como he decidido analizar esta serie que nos habla sobre la forma radical en la que se quiere tener el control absoluto de Jerusalén como la capital, la lucha que se vive de Palestina con Israel y cómo el Estado israelí o las fuerzas israelíes entran de manera invasiva a Palestina y buscando sobre el líder radical Hamas. Se dice que siempre hay una lucha, o se ha visto, hemos visto en las noticias esta lucha tan marcada de Palestina-Israel y siempre está en constante guerra, por así decirlo, estos dos estados, porque quieren tener el control absoluto tanto en cuestión política y en cuestión religiosa, y la Franja de Gaza siempre la vemos en las noticias, la violación es constante de derechos humanos que se queda ahí bien marcado. Por lo tanto, también vemos o podemos observar que hay violaciones considerables de los derechos humanos, por ejemplo, en el artículo número 1, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos habla que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia. Por lo tanto, lo que nos hace este retrato o esta serie nos muestra claramente la violación considerable de estos derechos. No hay libertad, no hay igualdad. Por otra parte, vemos también otra violación en el artículo 3º, que dice que todos los individuos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Vemos claramente que no es respetable ni respetado tanto por parte del Estado de Israel como el Estado de Palestina. No están considerando estos derechos, los derechos humanos y fundamentales. Vemos también aquí que nadie será sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Vemos que sí hay tortura, vemos que sí hay tratos degradantes y ciertas penas, porque se busca al líder del movimiento, de este movimiento llamado Hamas, que no lo logran capturar o están en constante búsqueda a través del sometimiento, de la tortura de las personas que quieren Palestina y están firmes y determinantes en sus creencias. Bueno, son sometidos a estos tratos inhumanos y crueles. Entonces, todo lo que va en contra de la dignidad humana a través de torturas, penas o crueles atenta considerablemente a los derechos humanos que son fundamentales. Por otra parte, en el artículo 18, hablando sobre la libertad de pensamiento y de conciencia y de religión, vemos claramente estos derechos violados por parte del Estado de Israel y a través de las fuerzas israelíes, cómo entran al territorio invadiendo,
de tal manera que forman una guerra prácticamente, y esa guerra permanece considerablemente hasta hoy en día. O sea, Fauda, caos, es el caos que vive Israel y Palestina hoy en día y que atenta considerablemente todos los días a los derechos humanos. Y prueba de ello también nos muestra el artículo 28 de que toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y las libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Y es que precisamente las Naciones Unidas ya lo había intervenido o hizo la Asamblea a través de la resolución 181 que estaré hablando más adelante de lo que buscaba. Pero, ¿cómo es el territorio para ubicarnos de Israel y Palestina? Palestina prácticamente está en medio de Israel. Este mapa lo muestra. Israel, pues es todo el color mostaza y Palestina el color guinda marca agua. Palestina aquí está en el centro, digamos como el corazón de Israel, y Palestina, aquí está la pequeña franja de Gaza a un costado. Bueno, así es como Palestina está en el centro de Israel. ¿Se imaginan o nos vamos a imaginar hacia dónde vamos a correr si estamos prácticamente rodeados? Si estuviéramos en el lado de Palestina, pues prácticamente están en un estado de indefensión y violación considerable de los derechos humanos. Les hablaba sobre la intervención de la ONU y precisamente esta declaración de la ONU se da el 29 de noviembre de 1947, un año antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En esta Asamblea General de las Naciones Unidas que se reunió en Nueva York, pues aprueba la resolución 181 en la cual recomiendan un plan para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina. Y precisamente esta situación de Fauda que nos muestra estas series de 3 temporadas, pues deja claramente y evidente la violación considerable de los derechos humanos y sin duda que Fauda nos lleva a la reflexión de cómo es posible de que el 10 de diciembre de 1948 se haya declarado, eh, se haya hecho la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siga habiendo esta violación de los derechos humanos y no se ponga fin a todo este caos que atenta contra la dignidad humana. Muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo, asesor, en esta asignatura.